y Cristian Arcos en Ciudadano ADN. Debo decir que estoy feliz porque estaba esperando mucho rato esta conversación. Porque este libro me lo devoré. Lo leí así, pero muy rápido. Es que está bueno. Es que estamos hablando de Alevosía. Libro de Pablo Illanes, el caso, pero escuchan esta parte de la bajada. El caso del asesino de influencers. Yo apuesto que con eso ya tentamos a muchos que les gustaría que algunos desaparecieran. No, fuera de broma. No, de verdad es una historia no. intrigante, súper entretenida, muy audiovisual, Pablo Illanes. Yo no sé si la primera pregunta va por ahí. ¿Lo escribiste con ese qué? ¿Ya es malformación profesional? ¿Te nace? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias muy por bien, estar. Muchas gracias por la invitación para hablar de esta investigación, porque es realmente una investigación. ¿Qué tal? Respondiendo a la pregunta, la verdad es que sí, es algo como inevitable ser guionista y escritor y pensar más en imágenes que en palabras, a pesar de que las palabras son tremendamente importantes para nuestro trabajo. En este caso es doblemente audiovisual porque esto era, en principio fue una telenovela nocturna. ¿Ya? Que yo había escrito hace mucho tiempo, había escrito el proyecto, ni siquiera alcancé a presentarla como telenovela nocturna porque fue en un tiempo en que los influencers no eran lo que son ahora. Fue post-pandemia aproximadamente, ¿ya? Donde no ganaba 98 millones de pesos por subir una foto. Entonces no era perseguido por servicio impuesto interno. Claro. Era otro tipo. Y tampoco existía toda esta industria alrededor de los influencers, que es algo que a mí me parece muy interesante y que, ojo, la novela, para todos los que nos están escuchando, no es una novela anti-influencer ni que pretende atacar al influencer per se, sino que es establecer una crítica y un retrato hacia toda esta industria que es paralela al mundo de los creadores de contenido. Hay creadores de contenido que se dedican a causas muy justas, hay activistas dedicados a la creación de contenido. Yo creo que el término influencer es el que se va ido un poco manoseando y toda esta industria, como te contaba, de millones de dólares, que claro, en Chile son millones de pesitos nomás, pero en Nueva York, donde transcurre la historia, sí es una industria millonaria. Y que además ha ido cambiando. Sí, claro, y llevarlo a este tono, ¿no? Al tono de thriller, de novela negra, de todo eso, tiene que ver con la búsqueda de algo, calzaba perfectamente con eso. Hay un tema que tú vienes tocando también a través de diferentes formatos, plataformas y todo, pero que está ahí permanente. Uno lo puede ver como una secuencia de hechos. Sí, la verdad es que me interesa mucho la tecnología. Me interesa mucho saber cómo nos vamos apropiando de la tecnología para hacer mejor o peor nuestras vidas. La idea de que la tecnología termina arruinándonos, que es un pensamiento muy Black Mirror, ¿no? Como referente. Esa idea me parece aterradora por un lado y me lleva a escribir desde un lugar que no logro escribir en televisión ni en series, sino que, bueno, en el caso de Perfil Falso, que es una serie que yo escribí para Netflix, también tenía mucho que ver con la tecnología, ¿no? Pero la teleserie como más convencional, es más complejo desarrollar ese tipo de temática. Pero sí, tiene que ver, hay un acento ahí. Es atractivo de la tecnología, ¿no? Porque uno hace como una metáfora, estoy yéndome en metáfora muy volado. Es como que ya no es el villano corpóreo, ¿no? Sino que es el villano multidimensional e inabarcable, ¿no? Sí, bueno, es algo que vienen haciendo los grandes desde hace mucho tiempo, los de ciencia ficción, qué sé yo, Philip K. Dick y Stephen King, incluso los más contemporáneos, pero siento que la idea de este villano que no tiene rostro, que no es una metáfora, es realmente así, es un villano que puede ser muchos villanos al mismo tiempo, que puede ser villano, puede tener muchos brazos, ¿no? Resulta muy aterradora no solamente para este tipo de ficciones, sino también para otro tipo de ficciones. O sea, una historia de amor puede también estar cruzada por las tecnologías, o por la idea de no conocer al otro, o por la idea de enamorarse de una ilusión, claro, que es algo que ocurre a diario en las redes sociales, ¿no? Bueno, y esta historia que parte con el asesinato de Estefanía Lenzi y que va enfrentando desde el primer momento a este asesino en serie con la inspectora, ¿no? Que hay ahí como una disputa muy personal también. Es bien interesante porque desde el primer momento nos va mostrando no solo los asesinatos con sus particulares características, no vamos a detallar, pero con sus particulares características, también al propio asesino, dándonos cuenta en un relato en primera persona, además súper bien hecho, cuáles son sus motivaciones, cuál es el estilo de vida que él lleva, y uno también va conociendo y entendiendo, si se quiere, no comprendiendo, entendiendo el por qué a lo mejor llega a lo que llega, pese a que al final hay otro descubrimiento que uno suma, que es bien interesante. Es como ir con las dos caras de la moneda.
eso fue una búsqueda también como para... Porque en general uno cuando va a los asesinos en serie, y lo decimos dos fanáticos de los asesinatos en serie, absolutos, ¿cuáles son sus favoritos? de todos. A mí me gusta el asesino confeso, por ejemplo, de Netflix, me encanta la historia de Harvey. Me gustó mucho el de Netflix ahora que subieron el Habla el Zodíaco, ¿no? Oh, qué bueno también. No lo he visto. El Zodíaco Arthur Lee Allen, bueno. el sospechoso más importante de ser el Zodíaco. Y no nunca sabíamos que nunca estuvo ahí, comprobado. pero estaba muy ahí de la mano. Bacán. Es que es apasionante el mundo de los asesinos en serie. Sí. Yo creo que independiente de que existan críticas hacia la adicción, hacia este tipo de contenido... No, si no vamos a matar a nadie. Yo creo, bueno, dicen que es un escape para no cometer esos crímenes y para poder como sublimar ese impulso a través de la ficción, ¿no? Ya saben ya. En terapia me dijeron algo más, algo parecido. Estamos controlándonos. Algo parecido. Pero en realidad también es una costumbre. Yo entiendo gente, ponte tú, que detesta este tipo de contenidos y que tiene como una especie de aversión por la violencia, que es algo muy natural. Porque yo tengo aversión por las serpientes. Ya. No puedo ver ninguna, ni un documental, nada. No puedo ver esas serpientes en un tren que eran puras serpientes como digitalizadas que no daban mucho miedo. También me dio miedo. Pero son como fobias que tiene uno personales, claro, ¿no? Y cuando eso se traspasa como a otros géneros ya es más complicado. Pero volviendo a tu pregunta, claro, el tema de la búsqueda del asesino era por un lado la frialdad del thriller, que la novela negra tiene cierta distancia con el objeto de asesino, ¿no? Y se me ocurrió cruzarla con este relato en primera persona del asesino, después de ver un montón de películas y después de investigar mucho sobre asesinos en serie, sobre todo la pulsión que existe detrás de estos seres, ¿no? ¿Qué los lleva? Que por lo general nunca es un motivo como me quiero quedar con la herencia de fulano, no es algo concreto, es algo mucho más abstracto, mucho más difícil de entender en muchas terapias probablemente, y esa idea como de lo inabarcable que puede ser el motivo de un asesino me parecía que daba para una novela aparte. Y esa novela aparte la empecé a escribir al mismo tiempo que Alevosía y al final dije, no, esto tiene que ser la misma novela, en otro tono, en otro tiempo, porque todos queremos estar en la piel de un asesino sin cometer los crímenes. Es una fantasía, ¿no? Es algo casi erótico, ¿no? Y esa es la idea como con estas partes en cursiva donde el asesino se revela no solamente como un criminal, sino también como un hombre que desprecia a las mujeres, que desprecia a sus hijos, que desprecia a todo el mundo a su alrededor. Y inserto también, por supuesto, en una ciudad como Nueva York, no la ciudad de Nueva York que conocemos de Broadway y de Disney, sino que una ciudad de Nueva York azotada por el estigma del fentanilo, por los vagabundos, por la pobreza, por la inmigración indiscriminada, por una serie de factores que, bueno, van convirtiéndolo en una especie de pequeño infierno donde estos crímenes son caldo de cultivo, ¿no? Ahora, igual, pese a que son asesinatos en serie que están además súper bien detallados cuando se escenifican, hay partes humorísticas, hay partes muy graciosas. Yo los marco, ustedes saben, yo marco estas cosas. Pero es que esto me encanta. Por ejemplo, en el caso de una de las víctimas, dice, después de hacerse famoso como atleta y de preparar físicamente a algunas celebridades bastante menores en Los Ángeles, había hecho carrera como modelo fitness para transitar al mundo de los reality shows en Traición Sexual, Los Heterocuriosos 1 y 2, Testosterona edición VIP y Apocalipsis Mañana, su consagración en el formato. Eso yo los quiero hacer, esos reality. Son buenos. Ojo que si están escuchando hay un par de ideas. Los quiero vender. A Canal 13 ahora que están haciendo absolutamente. O sea, yo vería un reality llamado Testosterona, ¿no? O sea, Los Heterocuriosos 1-2, absolutamente sí. Testosterona, un gran nombre para un reality. Bueno, a eso me dedico mucho. Los títulos para mí son súper importantes desde siempre. Los títulos y los nombres de los personajes. Exacto. Además, reírnos un poco de nosotros mismos y de la cultura que estamos creando. O sea, hoy día de verdad lo que tenemos, ¿no? El Gran Hermano que volvió, claro. El Honor y Gloria. Palabra de honor. Palabra de honor, eso, no hay que ver lo otro. Pero era algo así medio militar. Pero sí, es el Ganar y Servir, ¿cómo se llama? Es que yo no veo bastante sorprendente el regreso tanto de los reality como de la farándula. Absolutamente. O sea, es como, yo no lo vería como una involución ni lo que mucha gente critica, pero una vuelta. Pero sí es particular. Para seguirlo. Claro. Sí, para seguirlo. Es para estudiarlo. En este, bueno, algo contestaste, Pablo, pero en este texto, o a lo mejor en tu dinámica de trabajo, ¿tienes alguna disciplina para abordar los textos, por ejemplo? ¿Hay una idea que le empiezas a dar una vuelta, manejas los textos, los dejas macerar un rato, vuelves a ellos, tienes como una disciplina más metódica? ¿Es distinto dependiendo de lo que hayas escrito? La verdad es que siempre, yo creo que todos los proyectos que uno emprende son distintos en términos como de ejecución. Hay algunos más complejos, por ejemplo, el caso de las cosas históricas o de lo que tiene que ver con hechos históricos basados en hechos reales, doblemente complejo porque hay que investigar, hay que hacer un trabajo de reporteo que me gusta bastante. De prolijidad, claro, hay algo, y de respeto por lo que ocurrió de verdad. Es súper complicado, aunque a veces, por ejemplo, en el caso de una telenovela como Perdona nuestros pecados, que transcurrió en los años 50, yo creo que me preparé
8 meses antes de empezar a escribir, con la época, con la parte política, aunque eso nunca se vio en pantalla, ¿no? Pero como uno que me trata de imbuirse un poco del espíritu. Y sí, trato de tener un horario de oficina de 9 de la mañana a 7 de la tarde, independiente cuál sea el proyecto, porque si no se hace súper complejo andar compartiendo espacios, ¿no? La literatura demanda mucho tiempo y muchas horas de dedicación, y bueno, y el guión es un trabajo mucho más técnico, pero sí ambas tienen el mismo requerimiento de horas, de tiempo, de dedicación. Hay que meterse en los personajes, y eso cuesta... A veces cuesta más que en otros casos. En el caso de la literatura menos. Decía que, y quería tocar ese punto, que tienes una obsesión con los nombres de los personajes. Sí, terrible. Me gustó eso. ¿Por qué? ¿Cómo se nota? ¿Te cuesta mucho? Cuando sientes que está el nombre, o sea, imagino que hay como yo creo un que alivio. todos los actores con los que he trabajado saben que tengo una obsesión con los nombres, pero a niveles... Lo que pasa es que al principio, cuando yo empecé a hacer telenovela, me dejaban poner el nombre que quisiera. Ahora todas se llaman María Paz y Jorge. No se puede inventar, no se puede inventar mucho, porque, claro, uno no puede elevar un poco a la fantasía, pero sí soy obsesivo. De hecho, cuando emprendo un proyecto, hago una lista, como un abecedario de todos los nombres con que empiezan con cierta letra. Por ejemplo, a Arturo, a Lamiro, qué sé yo, para ver qué letras me faltan. No, sí, soy súper psicópata en ese sentido. Ya, me pasa un poco lo mismo. Pero yo he sabido que otros escritores tienen lo mismo. Es que de repente, por ejemplo, tú tienes un personaje que se llama Bárbara y estás leyendo y hay otro personaje que se llama, no sé, Beatriz. El lector tiende a confundirse. Sí, exactamente. Y en la televisión o en las plataformas también pasa lo mismo. Hay nombres que se parecen mucho. Sí, a mí me pasaba con los hijos de Jackie. De hecho, tenía que volver a leer. ¿Pero cuál era cuál? Sí, es verdad. Porque eso es una cosa que, al hablar de los personajes, Pablo Illanes, me llamaba mucho la atención. El construir el mundo entero de cada uno de los personajes, que es algo que no necesariamente todos los escritores hacen. Y tú lo haces con mucho cuidado, ¿no? Uno conoce el mundo del asesino, conoce el mundo de la comisario o de la inspectora, conoce el mundo de su asistente, conoce el mundo de cada uno de las víctimas. Eso es una tremenda pega. Sí, es harta pega, pero yo creo que el verdadero desafío es hacerlo de manera sintética y profunda. Esa dualidad siempre nos acompaña a los escritores. Tú puedes gastar 400 páginas en describir el mundo de un personaje secundario y nadie te va a decir nada. Pero claro, hacerlo de manera de que el lector se sienta seducido, tentado y... Que sepas lo que necesitas saber. Exactamente. Que de pronto uno se engolosina con datos que no tienen ninguna importancia. A veces aportan mucho a la historia central o al contexto, pero ocurre de repente que uno también es humano y caes en la tentación, ¿no?, de poder desarrollar más de la cuenta. Pero ese equilibrio cuesta mucho lograrlo. Pero además es el abordar tantas temáticas, porque uno dice el asesino influencer, ya un asesino en serie de influencers. Claro. Pero aquí está la explotación de menores, el abuso sexual, la infidelidad, la discriminación. Por nombrar solo algunos, o sea, hay un montón de temas que uno va viendo a lo largo de la historia que te hacen ir levantando banderitas de reflexión a propósito de ellos mismos. Sí, la verdad es que eso también me costó muchísimo, porque estos géneros supuestamente comerciales, entre comillas, ¿no?, de la novela policial o la novela histórica, que tienen muchos seguidores, yo creo que dentro de lo masivo es posible hacer una reflexión. Dentro de las novelas entretenidas o de las novelas adictivas es posible llevar al lector a un terreno psicológico más profundo, a un terreno de crítica o un retrato social del lugar donde estamos viviendo. Todos esos temas que tú mencionaste fueron tocados porque los personajes lo requerían, porque la historia la pidió. La idea era no caer en el panfleto nunca y que el lector no se diera cuenta que estamos tocando esos temas, que estoy tocando esos temas. Eso es muy difícil porque la historia te va siguiendo. Uno inmediatamente como lector se da cuenta cuando el escritor está tratando como de traspasar más allá del límite personal o del límite de la historia. Y yo siento que la historia y los personajes son las que te brindan esas alertas rojas, ¿no? Lo que decía Alessandra al comienzo de esta mirada como audiovisual que uno siente al leer el texto, eso es parte de ti, digamos, porque como decías, estudié mucho para perdonar nuestros pecados, para poner un ejemplo, ¿no? Pero me imagino que hay mucho de ti, de cómo estás criado, de cómo lo que leíste, de cómo estás criado cinematográficamente, visualmente, y eso se pasa. No es algo pensado, voy a hacer esto audiovisual, o sí. Yo creo que no es fríamente calculado, pero sí es algo que me ha acompañado desde siempre. Y eso y el trabajo del reporteo también. Me gusta mucho. No sé si me gusta el reporteo en La Moneda o en tribunales. El tribunal está entretenido. Bueno, sí, ahora está bien. La alevosía puede salir en tribunal. Hay casos.
sería un- Sí, imagínate. libro O sea, yo no sé cómo. increíble. Mira, si estuviéramos en Estados Unidos, ella estaría en pantalla, yo creo. Sí, pues absolutamente. Absoluto. Sí. O por lo menos en un radioteatro, en Claro, algo, ¿no? sí. en Pero alguna ya parte. tendríamos un actor interpretando a Hermosilla en alguna parte del Bueno, planeta. el fin de semana el Toto Acuña estuvo Sí. en la Teletón, Sí, por lo vi menos. Haciendo de Hermosilla. Lo audiovisual entonces es como, claro, es parte Es parte íntegra de- y, sí. y ese reporteo como investigativo, dices tú, ¿no? Entrar a Sí, una historia de la y en investigación. este caso particular también la idea era generar el maratoneo que tenemos en las plataformas. Ah, claro. La idea es generarlo en una novela con Ah. los finales de cada capítulo, que es algo que uno en la teleserie ha aprendido más o menos a hacerlo, pero claro, en la novela es mucho más complejo porque hay una psicología, hay una necesidad de profundizar en algunos conceptos, pero la intención estaba, claro, lo audiovisual era muy importante, incluso también desde lo musical, ¿no? Hay momentos musicales también dentro de la novela. Ahora yo maratoneé 2 días nomás porque me amanecí 2 días y lo leí. Es que era demasiado, porque de verdad quería además comentar que por más que uno, como tú dices al principio, el caso del asesino de influencers puede sonar como muy liviano para algunos, es un libro que es súper intenso y que tiene un montón de cosas y muchas capas y eso hace que sea súper atractivo, pero volviendo como dice Cristian también al principio, ¿hay posibilidades derechamente de llevarlo al audiovisual? Siempre hay posibilidades. Siempre, y hay proyectos y hay ganas y todo, pero claro, el trabajo de adaptación, no por el término, no por la adaptación misma de ejecutarla, sino por el hecho de venderlo, defenderlo, comprarlo y todo eso puede tomar tiempo. Yo ya tengo el elenco nacional e internacional. ¿En serio? Sí, ya me lo imagino. La Naya Arnimri como Me inspectora encanta. sería Como fantástica. La Naya Nimri es lo mejor. ¿Cierto? Inspectora. Sí. Sería inspectora fantástica. Sí. Al Adam yo lo odio un poco, entonces ahí se pondría cualquier Sí, po. desgraciado que sea, con cara de desgraciado, que uno lo odia el tiro. No, aunque pero se supone que no es tan malo. desgraciado, pero con cara de encanto igual. Sí, Tiene que pues, ser sí. encantador. Sí, Sí. tiene que ser un Ted Pero no les voy a Bundy. decir quién es el Ted Bundy era Ajá, encantador. porque ustedes tienen que leer el libro, esa es la gracia, ¿no? Oye, Pablo Illanes, ya a propósito de que debutas en la novela policíaca con esto, ¿ganas de seguir escribiendo en Sí, este...? absolutamente. La verdad es que cuando leí la contraportada que escribió mi editor Daniel Olave, la primera novela policial, dije, ¿es la primera novela policial que escribo? Yo juraba que Y había pegaste escrito con otra. que había escrito- No, pues es verdad. Claro. Había coqueteado con el género Sí, algunas pues. de las novelas y había escrito mucho policial para la tele, pero así como estrictamente policial, sí, es la primera y sí voy a seguir con Jackie Bravo porque creo que es un personaje que le debo muchísimo. Y ya tengo un par de líneas tiradas sobre las próximas aventuras de Jackie. Así No, que, y además como quedó el final, sí. es la Y elegida, es la elegida. esto es de Kombucha nomás porque es un amigo de la casa, pero la relación escritor-editor es clave, ¿no? Digo por Daniel. Sí, ¿no? sí, es clave. Es súper importante. Hay Bueno, una complicidad que... Amamos a Daniel. Sí. Sí, no, Bueno, cuando ya nos conocemos hace 30 años, imagínate. Entonces no. Claro, hay confianza y todo, pero igual mucha hay una confianza. relación... Sí. Sobre todo en esta novela fue muy particular porque habíamos trabajado juntos en mi novela anterior, No la mires a los ojos, también por el mismo sello, y en este caso fue más intenso, porque uno va aprendiendo también de los errores del pasado y vas como conociéndote mejor y la relación se hace muy, muy fructífera sobre todo, porque básicamente el escribir una novela es como andar navegando en el barco de Nosferatu solo en las aguas de un océano perdido, ¿no? Uno no tiene idea de dónde va a llegar. Pero, claro, el editor es tu faro. Claro. ¿Y tienes algún proyecto hoy en día para televisión o estás trabajando en algo para series? Sí, estoy trabajando en unos proyectos de serie para Netflix. Escribí la segunda temporada de Perfil Falso. Ah, qué buena. Así que Ya. bien, estoy trabajando bastante con ellos, así que muy contento. Ya, cuidado ahí con lo que uno cree de la gente con la que se conoce. Después pasan cosas. Ese monstruo que no se ve, ¿no? El monstruo sin rostro. Sin rostro puede ser muy amoroso. Le pasa también, lo que le claro. pasa a la chiquilla de Perfil Falso que va, se Sí, baja no del sé. auto. No voy a decir más, véala. Véala porque está buena. Está entretenida. Pablo Illanes, felicitaciones por Muchas esta gracias. primera novela. Yo ya estoy esperando la segunda. Muchas gracias. Fan, Gracias, Pablo. absolutamente. Recomendada. Gracias. Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la 1, Cristian Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en el Ciudadano ADN.